Hoy en día, el mundo está plagado de muchos más problemas y males que cuando yo era niño. Antes, la delincuencia era muy pequeña. Los divorcios y los hogares deshechos eran poco frecuentes en comparación. Pero hoy, la delincuencia, las revueltas, los disturbios, la violencia, las guerras y las armas nucleares de destrucción masiva plantean al mundo el problema supremo de la supervivencia humana. ¿Por qué? ¿Y qué relación podría tener eso con la existencia de los 10 mandamientos antes de Moisés? Mucha. Tiene que haber una causa para cada efecto. ¿Nos atrevemos a reconocer el hecho aleccionador de que el mundo se está acarreando todas estas condiciones aterradoras? Hay una creación. Por necesidad tiene que haber un creador. Y el creador puso en movimiento leyes espirituales invisibles para causar felicidad, paz y abundante bienestar humano. ¿Cuál es la causa de todos los problemas, aflicciones y males humanos? El rechazo y la transgresión de esas leyes por parte del hombre. Esa ley espiritual invisible general es la manera de dar, ayudar, servir, cooperar, la manera de preocuparse generosamente por los demás. Esa manera produce todo lo bueno, y esa manera de vivir es simplemente la manera de los 10 mandamientos. La mayoría de las personas ignoran esa ley y viven diametralmente en contra de ella. Sin embargo, algunos dirán, pero me han enseñado que los 10 mandamientos fueron abolidos por Cristo y ya no tenemos que obedecer la ley de Dios. Pero cuando una ley de Dios está realmente en movimiento viviente, como las leyes físicas invisibles de la gravedad o la inercia, es algo mucho más que un ritual de la Iglesia, que se debe observar durante un periodo y abolir en otro. Sostener que esta inexorable ley espiritual ha sido abolida es como proponer una doctrina religiosa según la cual las leyes de la gravedad y la inercia han sido abolidas, y decir a la gente que puede saltar libremente de un precipicio o de un edificio alto, pero que si lo hace, la ley le impondrá su castigo. Todo el daño, todo el sufrimiento, todos los males que han acosado a este mundo durante 6000 años son el resultado de violar la ley de Dios. Sin embargo, a muchos se les ha enseñado erróneamente que los 10 mandamientos eran simplemente una ley ideada por Moisés y dada a los hijos de Israel, y solo a ellos, y que los 10 mandamientos nunca existieron hasta Moisés, y además que solo existieron hasta Cristo. No se trata de una simple cuestión teológica o religiosa irrelevante. Se trata de la esencia misma de su vida familiar, su vida social, su vida de negocios. Incluso tiene una importante conexión con la herencia de la vida eterna o la muerte eterna. Es cierto que no se puede ganar la vida eterna obedeciendo los mandamientos, pero es igualmente cierto que se puede ganar la muerte eterna y que se le pague por ello por una transgresión sin arrepentimiento. Es la cuestión crucial que se esconde tras los problemas del mundo actual. Por extraño que parezca, los 10 mandamientos han estado en plena vigencia y efecto desde que la vida humana ha existido en esta tierra. Constituyen una ley espiritual que es inexorable y eterna, una ley que es amor y cuyo cumplimiento es amor, una ley que se puso en marcha para que nuestra felicidad produzca todo lo bueno que nos hemos negado tontamente a nosotros mismos. Estos 10 mandamientos son completamente diferentes y separados de la ley ritualista de Moisés, que era simplemente un código de leyes físicas, no leyes espirituales. Los 10 mandamientos fueron dados a conocer por primera vez a Adán en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque esa es la misma ley que él quebrantó en el pecado original. Cada uno de los 10 mandamientos estaba entonces en plena vigencia y efecto. Era pecado transgredir cualquiera de ellos entre el tiempo de Adán y Moisés. Puedes leer esto en tu propia Biblia. ¿Cuándo empezó esto que llamamos pecado? ¿Comenzó con Moisés? Leemos la respuesta en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Y en el versículo 14, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. No se imputa pecado donde no hay ley. Lees en el versículo 13. Sin embargo, el pecado fue imputado, porque la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Entonces debe haber habido una ley desde el tiempo de Adán. ¿Existe una definición bíblica? ¿Hay algún lugar en la Biblia donde diga, el pecado es, y luego siga la definición? La respuesta está en 1 de Juan 3:4. El pecado es la infracción de la ley. El pecado es la infracción de la ley. Te das cuenta de que Dios Todopoderoso no solo es el creador de la materia, materia sólida, materia líquida y materia gaseosa tal como la conocemos, sino que también es el creador de la fuerza y la energía y de todo poder y de toda ley, las leyes de la física, las leyes de la química, toda ley que está en movimiento y recibe energía. ¿Te das cuenta de que Dios Todopoderoso también creó una ley espiritual? Esa ley espiritual regula tu felicidad. Tú quieres la felicidad. Quieres ser feliz por encima de todas las cosas. Todo el mundo lo quiere. Deseas llevar una vida cómoda, placentera y agradable. Te gustaría llevar una vida plena, abundante e interesante, de hecho, un poco emocionante todo el tiempo, ¿no es así? Y quieres una vida donde todo sea agradable, donde no haya dolores ni sufrimiento. No quieres una vida de aburrimiento, no quieres una vida de tristeza, dolor o sufrimiento. Deseas una vida feliz y te encantaría sentirte bien, alegre y gozoso, feliz todo el tiempo. Podrías tener una vida así. Todo el mundo podría. Este mundo entero podría ser así, si tan solo entendiéramos el camino. Dios Todopoderoso, en su gran amor por la humanidad, puso en marcha una ley. Esa ley fue diseñada para producir precisamente ese tipo de vida para ti. Pero no estás viviendo de esa manera. Estás quebrantando esa ley, y esa ley te ha estado quebrantando durante mucho tiempo, porque eso es precisamente lo que sucede. Esa ley es simplemente amor, y el amor es una preocupación que se manifiesta hacia afuera, no una lujuria que se manifiesta hacia adentro. Es la manera de amar, es la manera en que se debe expresar el amor, amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. El apóstol Pablo nos dice qué es el pecado en Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿Es pecado la ley? La gente piensa que la ley está completamente equivocada, que es pecado. Pablo continúa, en ninguna manera. Antes bien, yo no conocía el pecado sino por la ley. En otras palabras, por la ley es el conocimiento del pecado, como Pablo había dicho previamente en Romanos 3:20. La ley te da el conocimiento de lo que es el pecado, te dirige y te guía en cuanto a lo que debes hacer. No sabes lo que es correcto y lo que es incorrecto excepto cuando Dios te lo revela. Pablo no habría sabido lo que era el pecado si la ley no se lo hubiera dicho. La naturaleza humana no te lo enseñará. La naturaleza humana es malvada. Como dice Pablo, Romanos 7:7, yo no hubiera conocido la lujuria, es decir, él no habría sabido que la lujuria era mala o incorrecta, él no tenía ese conocimiento instintivo, si la ley no dijera, no codiciarás. La ley que decía, no codiciarás, le enseñó al apóstol Pablo que codiciar es malo, dañino, pecado. Y ese es el 10º mandamiento. Así que la ley que enseñó ese principio son los 10 mandamientos. En Romanos 7:12, Pablo dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso no es lo que te han enseñado hoy, ¿verdad? Muchas personas han sido criadas en la creencia de que la ley es impía, que es completamente errónea y que Cristo tuvo que abolirla. En el versículo 14 de Romanos 7, el apóstol Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual. Pablo dijo que él era carnal y material. Tú también lo eres, yo también. Pero la ley es un principio espiritual y regula tu felicidad, un asunto espiritual. Cada uno de los 10 mandamientos existía en el tiempo de Adán. Era pecado quebrantar cualquiera de ellos antes del tiempo de la ley de Moisés. Sabemos que la ley de Moisés no llegó hasta el tiempo de Moisés, 430 años después del tiempo de Abraham. Pero la ley espiritual ha existido desde Adán.
El pecado humano original está registrado en Génesis, comenzando en el capítulo 2, versículo 15. Y tomó el Eterno al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Eterno Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Dios le dio permiso. Dios es el gobernante supremo. Él es Señor, Maestro. Dios está dando las órdenes. Él está enseñando. El hombre no sabía. Al hombre había que decírselo. Había que enseñarle e instruirle. Aquí está la instrucción, el mandato y una sentencia. Note: pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es decir, tomar para sí la autoridad de producir el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, de decidir lo que piensas que es correcto y lo que es incorrecto, resultará en muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Dios estaba predicando el Evangelio al hombre. Ahí está. El hecho mismo de que Dios dijera: el día que de él comieres, muestra que al hombre se le permitió hacerlo, que el hombre era un agente moral libre, que el hombre mismo tenía que tomar la decisión. Dios diseñó que tú y yo escogiéramos si obedeceremos su ley o no. Los animales no toman una decisión. Los animales tienen instinto. Dios ordenó que tú y yo debiéramos tomar una decisión. Y si escogemos la manera correcta de vivir, de acuerdo con esa ley que Dios puso en marcha para producir felicidad y satisfacción y una vida plena, emocionante y placentera, podemos tenerla. Pero si vamos a escoger vivir de otra manera, si vamos a tomar por nuestra cuenta la decisión de lo que es correcto, si vamos a hacer lo que es correcto a nuestros propios ojos, no hay otro camino correcto que la ley de Dios. Y automáticamente elegimos transgredir la ley de Dios. Vamos a tener sufrimiento, tristezas y maldiciones. Eso es lo que la humanidad siempre ha hecho. Para continuar, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Génesis 3, del 1 al 4. No moriréis. Esa fue la primera mentira de la que tenemos registro histórico. No fue dicha por un hombre, sino por el diablo. No moriréis. Eres un alma inmortal. O bien, tienes un alma inmortal que no morirá. Eso fue lo que dijo el diablo. Continuando: porque sabe Dios que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, es prerrogativa de Dios determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Por qué? Porque Dios creó y puso en acción viviente la ley espiritual, que es el camino que es bueno, que produce el bien y cuya transgresión produce automáticamente resultados malos. Crear y poner en acción viviente solo puede hacerlo el Creador, pero que alguien que no sea Dios decida, que asuma el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, es asumir y arrogarse la prerrogativa de Dios, elevarse a ser como Dios. Satanás tentó a los primeros humanos a la vanidad intelectual, a producir el conocimiento de lo que es bueno o malo por sus propias mentes. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Usó su propio juicio y no obedeció la ley de Dios. Usó su propia razón humana. El árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El primer pecado humano. Analice exactamente lo que sucedió. Dios es a quien obedecemos. ¿Se da cuenta de que esa es una de las definiciones de Dios? A quien quiera que obedezca es su Dios. Cualquier cosa a la que sirva es su Dios. Puede ser su automóvil, tal vez sea un ídolo. Sea lo que sea, ese es su Dios. Adán y Eva tenían otro Dios en lugar del verdadero Dios. Obedecieron a Satanás, quebrantaron el primer mandamiento.
deshonraron a su único padre. ¿Cómo? En Lucas 3:38, Adán es llamado el Hijo de Dios, porque Dios lo creó. Adán era hijo de Dios por una creación directa. Adán no era hijo de Dios por engendramiento o nacimiento. Adán no solo deshonró a su único padre, sino que también quebrantó el 10º mandamiento. Hubo lujuria cuando la mujer vio que era bueno para comer y quiso alcanzar la sabiduría. La vanidad, el egoísmo y el orgullo entraron en su corazón. La lujuria es lo que generalmente hace que una persona tenga un deseo desmesurado de tener algo que no es legal. La lujuria hace que robemos, y Adán y Eva quebrantaron el 8º mandamiento al robar lo que no era suyo. 4 de los 10 mandamientos se quebrantaron en el pecado original. Y en otros aspectos, cada uno de los 10 mandamientos se quebrantó en ese primer pecado. Consideremos a su primer hijo. Génesis 4, comenzando con el versículo 6. Y el Eterno dijo a Caín, su hijo mayor, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Observemos lo que era el pecado en aquellos días, en los días de Caín. Caín habló con su hermano Abel, y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Eterno dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. Mintió y quebrantó otro de los mandamientos. Eso también era pecado. Era un asesino. El pecado estaba a la puerta. Caín quebrantó el 6º y el 9º mandamientos. Cada uno de estos mandamientos era conocido desde la creación, porque Dios se los había revelado a Adán. Así los reveló a la humanidad en ese momento, pero la humanidad los ha rechazado. Notemos Josué 24:2. Y Josué dijo al pueblo, así ha dicho el Eterno, el Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y sirvieron a dioses ajenos. La idolatría era un pecado en los días antes de Abraham, y eso fue 430 años antes de la ley de Moisés. Ahora vayamos a Génesis 35 del 1 al 4. Y dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y mora allí, y haz allí altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y cambiad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y estuvo conmigo en el camino que anduve. Y dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en sus manos. Podían tener estos dioses en sus manos. Note, y todos los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Era un pecado adorar ídolos, y tenían dioses ídolos en sus propias manos. Fíjese en el tercer mandamiento en Levítico 18:3, 21 y 27. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Aquí está la instrucción de Dios a los israelitas en el tiempo de Moisés. Pero era pecado quebrantar ese tercer mandamiento antes de Moisés. Y no haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus ordenanzas. Y no entregarás a ninguno de tus descendientes por fuego a Moloc. No profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Eterno. Ahí está la profanación, o profanar el nombre de Dios. Ahora el versículo 27. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, antes de esta generación durante la cual vino la ley de Moisés. En generaciones anteriores a la ley de Moisés, todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra quedó contaminada. Era pecado. Uno de los pecados era profanar el nombre de Dios. Por lo tanto, la profanación, tomar el nombre de Dios en vano, era un pecado antes de Moisés. En cuanto al cuarto mandamiento, en Éxodo 16:4, entonces el Eterno dijo a Moisés, esto fue 2 semanas antes de que llegaran al monte Sinaí,
y antes de que se diera la ley de Moisés o antes de que supieran que habría una ley de Moisés. He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá una ración diaria, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Aquí está la ley de Dios. Él iba a ver si el pueblo la obedecería antes de que se diera la ley de Moisés, semanas antes de que llegaran al monte Sinaí, donde se añadió la ley de Moisés. Versículo 5. Y en el sexto día prepararán lo que han de traer, y será el doble de lo que recogen cada día. Ahora note el versículo 22. Y aconteció que en el sexto día recogieron el doble. Versículo 23. Moisés dijo al pueblo: esto es lo que ha dicho el Eterno. Mañana es el reposo sagrado del Eterno. Luego, al día siguiente, versículos del 25 al 27, Moisés dijo: comedlo hoy, porque hoy es reposo para el Eterno. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día es reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el día de reposo a recoger, y no hallaron. Dios les estaba mostrando mediante milagros desde el cielo cuál día era el séptimo. No se había perdido el tiempo. Algunos de ellos pensaron que no había ninguna diferencia. Esperarían para salir al día siguiente, el día de reposo, pero no había nada. ¿Hacía eso alguna diferencia? Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Señor os ha dado el día de reposo, por eso os da en el sexto día pan para 2 días. Esté cada uno en su lugar, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así descansó el pueblo el séptimo día. Versículos del 28 al 30. Eso fue semanas antes de que llegaran al monte Sinaí, antes de la ley de Moisés. Era la ley de Dios en ese tiempo. Ahora pasemos a Génesis 9:21. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre, y lo hizo saber a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus 2 hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Teniendo vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de su padre. Continúa. Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor, Canaán, Cam, le había hecho. Y dijo: maldito Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Y dijo: bendito el eterno Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Génesis 9, del 21 al 26. Deshonrar a un padre era un pecado, y en aquellos días se pronunciaba una maldición. Y ahora note el séptimo mandamiento contra el adulterio. Génesis 39, del 7 al 9. Aconteció después de estas cosas que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Esto ocurrió cuando José estaba en Egipto, mucho antes de la ley de Moisés. Y ella dijo: duerme conmigo. Pero él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi amo no sabe lo que hay conmigo en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay nadie mayor que yo en esta casa, ni me ha reservado nada sino a ti, por ser tú su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? El adulterio era pecado cientos de años antes de la ley física de Moisés. Ahora llegamos al 8º mandamiento, contra el robo. En Génesis 30, versículo 33. Todo animal que no fuere pintado ni manchado entre las cabras, ni de color oscuro entre las ovejas, se me ha de tener como de hurto. Este es Jacob y su experiencia con Labán. Robar era un pecado. Llegamos al 9º mandamiento sobre la mentira. Génesis 20, los primeros 9 versículos. Y partió Abraham de allí hacia la tierra del Negev, y asentó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Iba a tomarla por esposa. Habría cometido adulterio con ella, pero Dios le envió un ángel en sueños para advertirle: sí, yo sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. El rey, recuerda, oyó a Abraham decir de Sara: es mi hermana. Y también yo, dice Dios.
te impedí que pecases contra mí, por eso no te permití que la tocases. Abraham estaba mintiendo. También habría sido un pecado cometer adulterio. Por supuesto, Sara era la media hermana de Abraham, pero no obstante, la intención era totalmente errónea. Era una mentira. ¿Qué pasa con la codicia? Observa Génesis 6 del 1 al 3 y 5 y 6. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y vio Dios que la maldad, el pecado del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Codiciar era un pecado incluso en aquellos días. Ahí está. Cada uno de los 10 mandamientos existía desde la creación. Era pecado quebrantar cualquiera de ellos entre los tiempos de Adán y Moisés. ¿Qué vas a hacer al respecto?